Muy buenas noches a todos los que en este momento ya están conectados. Vamos a comenzar el Club de Revista 2021 de Reumatología de manera virtual. Este es el número 4 del año, con un tema realmente de importancia para todos: lupus eritematoso sistémico. Como ustedes saben, el lupus es una enfermedad de causa desconocida que afecta principalmente a las mujeres en estado de vida fértil, más que los hombres, y se acompaña de múltiples manifestaciones sistémicas que evolucionan con periodos de actividad y periodos de remisión. Como todos ustedes conocen, el tratamiento de lupus es un desafío para el médico reumatólogo e igual para el médico no reumatólogo. Por eso, hoy hemos escogido el tema de las guías o recomendaciones EULAR 2019 para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Estas guías o estas recomendaciones, que fueron publicadas inicialmente en el año 2008, nos recopilan una serie de información de actualidad en el manejo del lupus para todos los médicos que seamos reumatólogos o no reumatólogos. Hoy vamos a destacar de este artículo los principales aspectos. Como ustedes saben, el tratamiento de lupus es un tratamiento para tratar de integrar todos sus componentes. Es un tratamiento, es muy largo. Por lo tanto, de este artículo, que el doctor nos va a comentar brevemente en dónde fue publicado, etcétera, etcétera, vamos a tratar de extraer lo más importante. El siguiente artículo, en la noche de hoy, es tomado de la revista Annals Rheumatology Disease de junio del 2019, sobre la actualización 2019 de las recomendaciones EULAR para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico. Artículo realizado por múltiples autores conocidos aquí en Colombia. Principal autor es Anthony Fanoriakis y colaboradores, en los cuales destacamos a Richard Cervera, Martín Aringer, Andrea Doria, Joseph Smolen y Distrito Bupaus, todos ellos que han tenido contacto con reumatólogos colombianos en diferentes épocas. Durante el transcurso de la presentación y al final, ustedes nos pueden enviar sus preguntas que oportunamente estaremos contestando. Hoy tenemos como invitado al doctor Andrés Felipe Trujillo Polanía. Él es oriundo de Florencia, Caquetá. Es médico general de la Universidad Central del Ecuador en Quito y actualmente hace su residencia en medicina interna en la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Es residente R2 de medicina interna. Y además nos acompaña la doctora Luisa Fernanda Jiménez, quien es también residente 2 de medicina interna de la Universidad Libre y es médico general de la Universidad del Sinú en Sincelejo, Sucre. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor Salas. Buenas noches para todos los que nos ven. Hoy vamos a hacer la presentación, como dijo el doctor, acerca de las guías actualizadas de la Liga Europea de Reumatología del año 2019. Bien, entonces vamos a comenzar hoy con este club de revista de reumatología. Como decía previamente el doctor Salas, vamos a hablar acerca de la actualización de la guía EULAR 2019 para el manejo del lupus eritematoso sistémico, con base en la nueva evidencia emergente. El grupo de trabajo de la Liga Europea de Reumatología
ha realizado una revisión sistemática de la literatura entre el año 2007 y el año 2017, llegando a un consenso de 33 declaraciones, las cuales las ha agrupado en 4 categorías amplias, que son las que vamos a revisar hoy. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica, sistémica, como su nombre lo indica, que afecta a múltiples órganos y sistemas. Por tal razón, tiene una presentación clínica heterogénea que nos obliga a considerar un tratamiento dirigido hacia las manifestaciones clínicas relacionadas con él. Entonces, esta guía, dividida en 4 grandes categorías, las vamos a ir revisando una por una. La primera relacionada con el objetivo del tratamiento, la segunda con lo que tiene que ver con el tratamiento propiamente dicho, la tercera categoría, el tratamiento de las enfermedades específicas del lupus, y cuarto, el manejo de las comorbilidades que se asocian a ello. Entonces, en la primera categoría, acerca de los objetivos de tratamiento, vamos a tener 3 aspectos: la remisión de los síntomas y signos de la enfermedad, la prevención de la acumulación de daño y mejorar la calidad de vida en relación con la salud del paciente. Entonces, dentro de los objetivos de tratamiento, siempre vamos a buscar con la terapia llevar al paciente a la remisión de la enfermedad, es decir, a la ausencia de signos y síntomas de la enfermedad. Sin embargo, esto lo vamos a lograr en un porcentaje pequeño de pacientes. Por tal razón, se ha considerado también dentro del objetivo, en los pacientes en que no logramos esta remisión completa, llevarlos a una baja actividad de la enfermedad. ¿Y esto cómo lo vamos a definir? Esto lo vamos a definir con base en los índices de actividad de la enfermedad, que son unas herramientas que en la actualidad contamos con muchas, pero específicamente la guía y la que más utilizamos en la práctica clínica es la herramienta denominada SLEDAI, que es un índice de actividad de la enfermedad tipo cuestionario, en el cual vamos a ir anotando una cierta puntuación de acuerdo al compromiso y manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Cuando este puntaje SLEDAI es de 0, decimos que el paciente está en remisión completa. Cuando este cuestionario SLEDAI, este índice es menor a 3 puntos, en el paciente que usa antipalúdicos como la hidroxicloroquina, decimos que está en baja actividad, o cuando está menor a 4 con el uso de glucocorticoides o alguna terapia inmunosupresora. Este mismo objetivo o estos mismos conceptos los vamos a aplicar de una manera diferente en los pacientes que tienen nefritis lúpica. Es decir, uno de los objetivos es llevar al paciente a remisión completa, ¿sí? Y en caso de que no logremos, como suele suceder, llevarlo a una remisión parcial. Entonces decimos que el paciente con nefritis lúpica está en remisión completa cuando tenemos una proteína en orina de 24 horas menor de 500 miligramos, ¿sí? Y que la creatinina no tenga una variación mayor al 10% respecto a su valor inicial. En cuanto a la remisión parcial, entonces decimos que en el caso que no se logre el ítem anterior, se considera remisión parcial aquel paciente en el cual vamos a reducir esa proteinuria en orina de 24 horas más de un 50%, siempre por debajo del rango nefrótico, es decir, por debajo de 3.5 gramos y con una variación de creatinina dentro del 10% del valor inicial. Otro de los objetivos es prevenir la actividad o los brotes de la enfermedad. No hay un consenso respecto al concepto de los brotes o exacerbaciones, pero la ULAR lo define como un aumento medible de las manifestaciones clínicas de la enfermedad que generalmente conduce a un cambio en el tratamiento. Es decir, siempre vamos a hacer un ajuste cuando estos pacientes están en actividad o en exacerbación. ¿Y dónde se presentan más estos brotes o exacerbaciones o actividad de la enfermedad en un paciente en el cual ya le hemos diagnosticado lupus? En aquellos pacientes que tienen un lupus de inicio temprano, aquellos pacientes que no tienen dentro de la terapia manejo con antipalúdicos, los pacientes que han tenido una actividad persistente desde el diagnóstico de la enfermedad y aquellos que tienen una serología positiva para anticuerpos anti-DNA de doble cadena o un consumo de complementos C3 y C4. Esos son como los factores de riesgo.
Otro objetivo dentro de esta categoría es la prevención de la acumulación de daños, minimizar los efectos secundarios de los medicamentos, y esto lo vamos a hacer a través de la prevención de los brotes o actividad de la enfermedad y ajustando el tratamiento, especialmente con glucocorticoides, ya sea aumentándolos o asociándolos a una terapia inmunosupresora, ¿sí? Para disminuir la dosis del glucocorticoide y para prevenir estas exacerbaciones. En la segunda categoría tenemos lo que se refiere al tratamiento, específico para lupus. Y aquí encontramos que la hidroxicloroquina es la piedra angular para el tratamiento del paciente con lupus. Es decir, este medicamento siempre lo vamos a usar en el paciente. A todos los pacientes se lo debemos indicar, excepto cuando hay contraindicaciones claras. Y en esto quiero ser enfático, es decir, vamos a considerar contraindicaciones claras cuando el paciente tenga una hipersensibilidad al medicamento, cuando el paciente tenga previamente algún trastorno de la agudeza visual, ya sea por afectación de la mácula o de la retina, y aquellos pacientes que tal vez tengan algún trastorno en la conducción cardíaca, ¿sí? Que nos prolonga el intervalo QT y que no nos permite utilizar este medicamento, ¿sí? Fuera de estas contraindicaciones, a todos los pacientes se lo debemos indicar. La hidroxicloroquina es un medicamento que ha demostrado aumentar la sobrevida en los pacientes con lupus, disminuye el riesgo de exacerbaciones, previene las convulsiones y también disminuye el riesgo de lupus neuropsiquiátrico. Entonces, es un medicamento que siempre debe ir. La recomendación de esta guía es que no excedamos los 5 miligramos kilogramo de peso en la dosis diaria, ¿sí? Y siempre tener en cuenta que este medicamento va a tener cierta toxicidad retiniana, específicamente con los pacientes con terapias a largo plazo. Los pacientes que llevan una terapia acumulada mayor a 5 años van a aumentar mucho el riesgo de toxicidad retiniana. Por esta razón, la guía recomienda realizar un cribado oftalmológico al inicio del tratamiento, luego realizar un cribado oftalmológico a los 5 años y a partir del 5.º año realizarlo una vez al año. Otro tratamiento importante en la terapia para el lupus eritematoso sistémico son los glucocorticoides, los cuales los vamos a utilizar, digamos, en dos partes fundamentales del lupus. Una, en los pacientes para mantenimiento crónico, como terapia crónica, y otra como terapia para esas exacerbaciones agudas de la enfermedad. En cuanto al glucocorticoide para mantenimiento crónico, aquí vamos a aprovechar ese mecanismo de acción genómico que tiene el medicamento. ¿Sí? Siempre debemos tratar de utilizar la dosis más baja. Lo que se recomienda es utilizar dosis por debajo de 7.5 miligramos kilogramo de peso día, ¿sí? Y en la medida de lo posible, cuando el paciente no tenga una actividad y se logre suspender esta terapia con glucocorticoides. Unas medidas que nos van a ayudar para disminuir la dosis diaria del glucocorticoide es utilizar al inicio unos pulsos de glucocorticoide, especialmente metilprednisolona, o asociar tempranamente los inmunosupresores. En alguna parte de la literatura se conocen estos inmunosupresores como ahorradores de glucocorticoide, porque lo que nos van a permitir es disminuir las dosis, especialmente en esos pacientes que no logramos un control de la actividad y tenemos dosis por encima de 7.5. Los glucocorticoides, como decía anteriormente, también los vamos a utilizar en las fases de enfermedad aguda, donde hay una amenaza de daño orgánico, y aquí podemos considerar el uso de metilprednisolona a dosis de 250 a 1000 miligramos día por 1 a 3 días, los famosos pulsos de glucocorticoides. Otro tratamiento, el cual asociamos a los pacientes de lupus, es la terapia inmunosupresora, y esta la vamos a utilizar en aquellos pacientes que no responden a la hidroxicloroquina sola o en combinación con los glucocorticoides, o aquellos pacientes, como mencionábamos anteriormente, que tenemos manejo con dosis de glucocorticoides por encima de los 7.5 miligramos al día. Entonces, a estos pacientes les vamos a asociar la terapia inmunosupresora. Contamos con estos inmunosupresores, específicamente el metotrexato, la satioprina
Y en aquellos pacientes que tienen compromiso renal se suele utilizar más el micofenolato mofetilo. Tener siempre en cuenta que vamos a tener estas pacientes con lupus en una etapa reproductiva de su vida. Tener en cuenta esto a la hora de considerar el uso de la terapia inmunosupresora, ya que los medicamentos como el micofenolato y el metotrexato tienen contraindicación para el estadio del embarazo. Y en estas pacientes podemos considerar la azatioprina, un medicamento que nos puede ayudar en estas maternas con lupus. Luego tenemos otra terapia inmunosupresora que la vamos a utilizar como una terapia de rescate cuando los demás tratamientos que hemos utilizado hasta el momento no logran control de la enfermedad o la persona o el paciente está en una etapa aguda con amenaza de daño orgánico, y es la ciclofosfamida, ¿sí? Esta la vamos a utilizar como terapia de rescate en aquellos casos refractarios a tratamiento. Tener en cuenta que la ciclofosfamida también tiene un efecto gonadotóxico, entonces precaución en hombres y mujeres que están en edad fértil, que tienen ese deseo de concebir, entonces para tenerlo en cuenta. Y otro efecto secundario de la ciclofosfamida es esa inmunosupresión pronunciada que produce, y lo cual va a predisponer al paciente a infecciones y aumenta el riesgo de malignidad. Luego tenemos la terapia con agentes biológicos y aquí contamos con dos herramientas, una que es el belimumab y la otra que es el rituximab. El belimumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor activador del linfocito B, que es una activación que se da por mecanismos diferentes a la activación del linfocito T, a través del linfocito T. Y esta la vamos a utilizar también en pacientes que no tienen un control adecuado en su enfermedad pese al tratamiento instaurado que hemos mencionado hasta ahora, especialmente en pacientes que tienen enfermedad extrarrenal, ¿sí? Es decir, aquellos pacientes que tienen compromiso de piel, que tienen compromiso musculoesquelético, nos va a servir el belimumab. Y aquellos pacientes que responden mejor a esta terapia son aquellos que tienen una enfermedad alta de la enfermedad, es decir, una SLEDAI por encima de 10, los pacientes que vienen utilizando dosis moderadas o altas de glucocorticoide por encima de 7.5 miligramos día, y aquellos pacientes que tienen una actividad serológica C3 o C4 consumido y un anticuerpos antinucleares y anticuerpos anti-DNA altos. Luego tenemos el rituximab, que también es un anticuerpo monoclonal, en este caso dirigido al clúster de diferenciación 20, el CD20, que está presente en los prolinfocitos B y en los linfocitos B maduros. Es una terapia que nos va a ayudar también en aquellos pacientes que tienen un lupus grave o que tienen una enfermedad refractaria a los demás agentes inmunosupresores, incluso al mismo anticuerpo monoclonal belimumab que vimos anteriormente, ¿sí? Y lo vamos a utilizar en aquellos pacientes con trombocitopenia autoinmune grave, los pacientes con anemia hemolítica grave, todos estos casos refractarios, y la nefritis lúpica que ha fracasado a las terapias de primera línea. Aquí llegamos ya, digamos, al resumen de esta segunda categoría. Aquí encontramos los 3 grados de actividad de la enfermedad, ¿sí? Encontramos algunas intervenciones no farmacológicas que nos van a ayudar también para el control de estos pacientes. Entonces tenemos la recomendación siempre a los pacientes, el uso de la protección solar. Nosotros sabemos que los rayos ultravioletas son un mecanismo fisiopatológico de inicio del lupus eritematoso sistémico, entonces aconsejar a todas estas pacientes el uso del protector solar. La vacunación contra la influencia y el neumococo para todos estos pacientes, especialmente que están en manejo con terapia inmunosupresora, motivar a los pacientes al ejercicio, suspensión del hábito tabáquico, disminución del peso, control de las diferentes comorbilidades, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen presión alta, dislipidemia, diabetes. Ya sabemos que el lupus es un factor de riesgo cardiovascular independiente, entonces tener en cuenta esto y mejorar el control de estas patologías en los pacientes. Siempre buscar a todos los pacientes con lupus los anticuerpos antifosfolípidos,
ya que esta es una de las comorbilidades que más se asocia al lupus, por encima del 30%. Entonces, en el caso de que el paciente tenga este síndrome asociado o que tenga anticuerpos de síndrome antifosfolípido, definir si el paciente requiere o terapia con antiagregación plaquetaria o, en el caso de un síndrome propiamente dicho, la utilización de anticoagulantes. En cuanto a la terapia, destacamos el uso de la hidroxicloroquina, que, como dijimos, lo vamos a utilizar en todos los pacientes, independientemente del grado de actividad de la enfermedad que tenga, si es leve, moderado o severo. Va a ser nuestra piedra angular de tratamiento, a la cual le vamos a adicionar los glucocorticoides, ¿sí?, ya sea vía oral o vía parenteral, de acuerdo también de la actividad que tenga el paciente. Para reducir el uso de estos glucocorticoides, tener en cuenta siempre los inmunosupresores, metotrexato y azatioprina, que lo vamos a utilizar en la actividad moderada, de leve a moderada. Aquí en esta categoría nosotros también podríamos colocar al mismo nivel el micofenolato mofetilo, especialmente en aquellos pacientes con nefropatía lúpica. Entonces nosotros lo pondríamos a este mismo nivel. Y luego considerar en los pacientes con manifestaciones extrarrenales el belimumab, ¿sí?, y en aquellos pacientes con un lupus severo, ¿sí?, refractario al tratamiento, las terapias con ciclofosfamida o con rituximab. Luego tenemos a la derecha los objetivos de tratamiento, que lo vimos en la primera categoría, ¿sí? Lo ideal es tener el paciente en remisión, es decir, con un SLEDAI de 0. Ya dijimos que esto lo logramos en un pequeño porcentaje de pacientes, y en caso de que no logremos esta remisión, tener el paciente en una baja actividad de la enfermedad. Luego vamos a tener la tercera categoría, que se refiere a las manifestaciones específicas del lupus. Y en esto tenemos que decir que el principal órgano que se afecta en el lupus es el riñón. Por ende, dentro de las principales manifestaciones tenemos la nefritis lúpica. Y el manejo de esta nefritis lúpica se va a hacer en dos tiempos. Uno, que va a ser la terapia de inducción, en la cual vamos a utilizar los inmunosupresores como micofenolato o ciclofosfamida. Y luego vamos a hacer una terapia de mantenimiento con el mismo micofenolato o asociar azatioprina. Esto de acuerdo a los esquemas que tengamos. En cuanto al uso de la ciclofosfamida, se recomienda la terapia, la pauta Eurolupus por encima de la terapia estándar. Recordar que la terapia estándar es dar la ciclofosfamida de 500 miligramos a 1 gramo mensual por 6 meses y luego continuar cada 3 meses con ciclofosfamida. La pauta Eurolupus es utilizar una dosis más baja de 500 miligramos de ciclofosfamida cada 15 días por 3 meses y luego continuar azatioprina hasta continuar los 2 años. Se ha visto que esta pauta es igual de efectiva y con menos inmunosupresión para el paciente. En otras recomendaciones también se indica hacer la terapia de inducción con micofenolato a dosis altas y luego hacer una dosis de mantenimiento a dosis reducida. Estos pacientes, esta es la terapia, digamos, de primera línea, y en aquellos pacientes que sean refractarios a esta terapia de primera línea, debemos considerar el uso del micofenolato asociado con inhibidores de calcineurina, como el tacrolimus, o utilizar el anticuerpo monoclonal CD20 rituximab. Otro órgano, digamos, en segunda importancia que se afecta es el sistema nervioso central, y aquí debemos considerar dos puntos importantes. Lo que se refiere a los mecanismos fisiopatológicos que afectan el sistema nervioso. Puede ser un compromiso netamente inflamatorio, en el cual estos pacientes van a responder mejor a los glucocorticoides y a la terapia inmunosupresora, o tenemos también aquellos pacientes que presentan el fenómeno embólico trombótico, los cuales van a responder mejor a los antiagregantes plaquetarios y a la anticoagulación. Tener en cuenta que muchas veces no es fácil distinguir este mecanismo fisiopatológico en los pacientes. Sin embargo, nos podemos ayudar de la historia clínica, de las manifestaciones clínicas de estos pacientes, si es que tienen algún fenómeno tromboembólico venoso, trombosis venosa profunda, nos pueden hacer sospechar que nuestro paciente tiene un mecanismo fisiopatológico de característica embólica y trombótica.
También debemos considerar en este tipo de pacientes, además de esta terapia, el manejo con antipsicóticos o ansiolíticos de acuerdo a las manifestaciones expresivas del neurolupus. Otra de las líneas, digamos, orgánicas que se afectan o de tejidos es la enfermedad hematológica, y aquí la que más vamos a encontrar va a ser la trombocitopenia, la cual la vamos a definir como significativa cuando está por debajo de 30.000 plaquetas por microlitro, y en este caso lo vamos a intervenir con dosis moderadas o altas de glucocorticoide, solo o en combinación con los inmunosupresores, especialmente la azathioprina, utilizamos mucho en, este, en, este, en esta parte del tratamiento, o los pulsos de metilprednisolona que hablábamos previamente, ¿sí? De 250 a 1000 miligramos día por 1 a 3 días, y considerar también el uso de inmunoglobulina endovenosa. En aquellos pacientes que son refractarios a esta terapia, considerar el uso de ciclofosfamida o el uso de rituximab. Decidir que el mismo tratamiento o el mismo esquema de tratamiento lo vamos a utilizar en aquellos pacientes con anemia refractaria, ¿sí? Y nosotros consideramos, en el caso de la trombocitopenia, en los pacientes refractarios, aquellos que no aumentan las plaquetas por encima de 50.000 plaquetas por microlitro, a pesar de toda esta terapia que hemos mencionado. Entonces consideramos el uso de ciclofosfamida o rituximab. Por último, vamos a tener la cuarta categoría, que se refiere a las comorbilidades asociadas al lupus, y en esta tenemos a los anticuerpos antifosfolípidos y al síndrome antifosfolípido, que es la comorbilidad más frecuente. Por encima del 30% de los pacientes la podemos encontrar, razón por la cual la guía recomienda el tamizaje para anticuerpos antifosfolípidos a todo paciente con lupus, ¿sí? Una vez le diagnosticamos y una vez investigamos estos anticuerpos, y hacer la prevención primaria con antiagregación plaquetaria en aquellos pacientes con un perfil de riesgo alto, es decir, aquellos que tienen triple positividad: anticuerpo lúpico positivo, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos beta 2 microproteína. Entonces, a estos pacientes le hacemos la prevención primaria, y aquellos que tienen títulos elevados de anticoagulante lúpico y anticardiolipina. Y la prevención secundaria en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de síndrome antifosfolípido primario, es decir, que ya han presentado un fenómeno trombótico y que requieren manejo con warfarina. Cabe destacar en este punto que los anticoagulantes orales actuales no tienen indicación, de hecho aumentan el riesgo de trombosis en estos pacientes. Y por último, tenemos la enfermedad cardiovascular. Recordar que el lupus es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. Por ende, tenemos que considerar las otras comorbilidades que tenga el paciente: hipertensión, diabetes, dislipidemia, calcular el riesgo cardiovascular individual a 10 años del paciente, y, de ser necesario, hacer un abordaje con el uso de estatinas concomitante a la terapia para el lupus. Los pacientes que tienen mayor riesgo, aquellos que están en enfermedad con actividad persistente, aquellos pacientes que tienen nefritis lúpica, especialmente con compromiso avanzado del riñón, de la función renal, presencia de anticuerpos antifosfolípidos, y aquellos pacientes que usan glucocorticoides de forma crónica y a dosis mayores de las que recomienda la guía. Recordar que también el glucocorticoide por sí solo es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, en conclusión, tenemos de esta guía unos aspectos muy importantes para destacar. Digamos que dentro de las conclusiones, tener que el objetivo principal de la enfermedad es lograr la remisión de la actividad. Ese es el principal objetivo, y que en caso de que no lo logremos, llevar el paciente a la baja actividad, a la menor actividad posible. Luego que hemos definido esto, es importante también prevenir las exacerbaciones, con lo cual vamos a disminuir el daño acumulado orgánico de la enfermedad, ¿sí? Todos los pacientes deben recibir hidroxicloroquina. Hemos discutido también si la terapia en algún momento la debemos retirar o no. Hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es que estos pacientes, a pesar de que no tengan síntomas o que tengan una remisión de la actividad por largo tiempo, lo ideal es continuar con la terapia con la hidroxicloroquina, con el antipalúdico. Evaluar el riesgo de retinopatía secundaria en los pacientes que tienen tratamiento, especialmente en aquellos pacientes
que tienen tratamiento por más de 5 años. Sin embargo, tener en cuenta el cribado oftalmológico al inicio del tratamiento y posteriormente a los 5 años. El uso de los glucocorticoides, siempre llevarlos a la dosis más baja y cuando sea posible, en los pacientes que nos permita, poder retirarlo. El tratamiento adecuado de las manifestaciones específicas, ya sabemos que la nefritis lúpica tiene un tratamiento específico, que hay guías también para el manejo específico de la nefritis lúpica, ¿sí? Escoger bien los tratamientos cuando el paciente tenga manifestaciones articulares o musculoesqueléticas o neurolupus. Buscar en todos los pacientes la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, ya dijimos que es la principal comorbilidad asociada, más del 30% de los pacientes, y tener en cuenta el riesgo cardiovascular adicional de los pacientes con otras comorbilidades. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna intervención adicional, el doctor Salas o la doctora Lisa. Cada vez que estamos realizando este club de revista virtual 2021 de reumatología, tenemos más conectados. Vamos aumentando el número de personas a las cuales estamos llegando. Gracias por estar conectados con nosotros. Este tema que el doctor Andrés Trujillo nos ha presentado de una manera excelente es solamente una parte de las guías prácticas clínicas que conocemos de lupus. Además de esta guía celular, los estudiosos deben saber que tenemos guías que están publicadas, las guías de GLADEL, del Grupo Latinoamericano de Lupus Eritematoso Sistémico, tenemos las guías británicas, tenemos las guías mexicanas, entre otras las más conocidas. Todas nos van a ayudar para llegar a un tratamiento en el cual buscamos que los pacientes con lupus tengan una remisión de su enfermedad, evitar el daño de órgano y que tengan una buena calidad de vida. Como lo dije en un comienzo, el tratamiento de un paciente con lupus es un desafío porque ustedes conocen muy bien que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que evoluciona por periodos de actividad y remisión, aún con el tratamiento indicado. Pueden haber pacientes que presenten lupus refractario. Es importante también tener en cuenta en estas recomendaciones de que en los principios generales que nos habló muy bien el doctor, que nos hacen estos autores, estos lupólogos, que los podemos llamar así, se basan en que la escogencia del tratamiento debe haber un diálogo entre el médico y el paciente, ¿sí? Para que fluya en un momento dado qué es lo que es más conveniente en un momento dado. Que el tratamiento debe ser multidisciplinario porque hay muchos órganos en un momento dado comprometidos. Como ya lo dijeron, queremos buscar el control de la enfermedad y el mantenimiento de la misma. Esperamos sus preguntas en un momento dado sobre las inquietudes de este club de revista, y vamos a invitar a la doctora Luisa Fernanda para que nos haga un comentario sobre el club de revista en relación a que cuáles son sus recomendaciones como médico internista o futura médica internista en el tratamiento para el paciente que padece de lupus eritematoso sistémico. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, con respecto a la pregunta, pienso que la característica de los médicos internistas, de nuestro rol en los pacientes, es tener una visión integral. Entonces, partiendo de que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica que se acompaña de diversas comorbilidades y que puede tener una afectación sistémica difusa, entonces
creo que una de mis principales recomendaciones sería la adherencia al tratamiento, no solo del tratamiento específico del lupus, sino también en el manejo de las comorbilidades o de las entidades que se asocian al lupus. Por ejemplo, ya hemos visto como el doctor Andrés nos ilustraba, pues que esta enfermedad también se asocia a la enfermedad aterosclerótica, entonces el rol de las estatinas y del manejo como tal de la dislipidemia en estos pacientes, o en el síndrome antifosfolípidos en el caso pues de que se haga la prevención primaria o la prevención secundaria, ya sea pues el manejo anticoagulante. Entonces es indispensable que estos pacientes tengan muy buena adherencia a todas estas enfermedades que se asocian con el lupus. Por otro lado, pues también tener en cuenta y hacer mucho hincapié en las medidas no farmacológicas que comúnmente se ven un poco desplazadas por el tratamiento farmacológico y que tienen igual importancia que el tratamiento farmacológico en sí. Entonces, aprender pues como a hacer mucha fuerza, mucho hincapié en educar a estos pacientes, como lo mencionó también el doctor Andrés, por ejemplo, en la protección solar con los protectores solares para evitar como tal los episodios de actividad de la enfermedad, que ya sabemos que está demostrado que la luz ultravioleta se asocia como tal con los episodios de actividad de la enfermedad. Entonces es indispensable que estos pacientes tengan muy claro este tipo de recomendaciones. Otra, por ejemplo, la protección contra infecciones, entonces la vacunación en estos pacientes, sobre todo para influenza estacional o para neumococo, también el ejercicio que va a impactar no solo pues en el lupus en sí, sino también en las comorbilidades o en los otros escenarios que también se asocian a estas enfermedades. Mantener un peso adecuado, tratar de llevar a estos pacientes a un peso ideal, a un peso adecuado en estos pacientes, o tratar de que no se excedan en el peso, dado que todo ello va a causar un desbalance o un fracaso, se va a asociar pues como tal a un entorpecimiento de la terapia y también pues por así decirlo a un fracaso como tal a la terapia en estos pacientes con lupus. Entonces básicamente serían como mis recomendaciones. La educación es indispensable, no solamente en el lupus, sino en las enfermedades autoinmunes en general, el autoconocimiento de la enfermedad. Entonces, en sí, la educación básica en estos pacientes es una herramienta realmente valiosa en estos casos. Ok, doctora. Gracias por sus comentarios en relación a las recomendaciones desde el punto de vista del médico internista, el enfoque que tiene el médico internista en relación con el paciente con lupus, el tratamiento, que es lo que estamos hablando en la noche de hoy. Sí. Y me parece importante que usted destaque, en el buen sentido de la palabra, que el tratamiento del paciente con lupus eritematoso sistémico es un tratamiento farmacológico y no farmacológico. Es también destacar en esta presentación que hemos hecho en la noche de hoy, recordar que estas guías o recomendaciones, como su nombre lo indica, nos orientan para la toma de decisiones, pero esta toma de decisiones debe ser en cada caso particular. Estos son lineamientos generales para pacientes típicos con lupus, pero cuando ya hay algún tipo de complicación, hay que hacer una individualización de cada caso en particular para así hacer el tratamiento indicado o adecuado. Los 4 ítems o los 4 grupos de recomendaciones que nos han expuesto en la noche de hoy, quiero recordarlos brevemente. Uno es con relación al tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Que es el paciente esté en remisión o en baja remisión y prevenir el daño organoespecífico en estos pacientes. Dos, los 4 grupos de medicamentos que utilizamos en el tratamiento de lupus
como son, uno, los antimaláricos, hidroxicloroquina, cloroquina; dos, los corticoides, prednisolona o metilprednisolona; tres, los inmunosupresores, azatioprina, micofelonato, metrotesate y o esporádicamente ciclofosfamida, que serían los principales. Y cuatro, los medicamentos biológicos. El último aprobado que fue o es el belimumab y el rituximab, que ya lo venimos utilizando desde hace varios años. Hemos recibido sugerencias de temas que voy a someter en consideración para las próximas realización del Club de Revista 2020 virtual. Espero sus preguntas y oportunamente le estaremos dando sus respuestas en relación a este tema o a todos los temas abordados en este Club de Revista 2020. Y finalmente, quiero manifestarle que estas guías fueron realizadas por un grupo de médicos expertos o médicos lupólogos, en los cuales, además de su experticia, hicieron una revisión de la literatura y, en base a toda evidencia, nos han proporcionado estas guías o recomendaciones en relación a que existen nuevos tratamientos, existen nuevas estrategias, existen nuevos objetivos de tratamiento. Esperamos que estas guías o recomendaciones que le hemos hablado en la noche de hoy sean de gran utilidad para todos ustedes. Los esperamos en una próxima oportunidad en Club de Revista 2021 de Reumatología. Dentro de 15 días, siempre un jueves.